1.5 DCi 110 caballos K9K. Parece que Renault sin un turbodiesel 1.5 DCi no le servirá a nadie. Entonces Talismán no puede prescindir de él. Gracias a este volumen de trabajo, los derechos de aduana son atractivos, por lo que la mayoría de los talismanes se importan junto con ellos. Este motor es definitivamente fiable, con un mantenimiento adecuado, puede durar más de medio millón de kilómetros. Es cierto que después de conducir desde Europa después de 200.000 kilómetros, todavía vale la pena cambiar los cojinetes de biela para calmar los ánimos. Ya no se pueden girar, pero cuando se quitan, todos los revestimientos parecen muy desgastados, literalmente desgastados. Incluso si la válvula EGR está alterada, volverá a funcionar después de la limpieza. La limpieza se puede realizar antes de que surjan problemas inmediatos, con motivo de reemplazar la junta debajo. A veces es necesario reemplazar la junta 82 01 62 78 39 debajo del termostato antes de que el termostato falle. Si aparece el mensaje verificar sistema de inyección en el panel de instrumentos y durante el diagnóstico aparece el error DF1003, está asociado con el sensor de presión diferencial. Simplemente reemplace el tubo roto que conecta este sensor al filtro de partículas. Debe buscarlo encima del filtro de partículas, es decir, desde el lado del escudo del motor. El tubo requerido, 208744205R, cuesta 55 pesos y de todos modos se romperá en unos años. En su lugar, puede utilizar un tubo reforzado resistente al calor de un diámetro adecuado. No puede conducir con este error, habrá problemas graves con el filtro de partículas. 1.6 DCi 130 caballos R9M. 1.6 DCi 160 caballos R9M. El segundo motor más popular de los Talismans es un turbodiesel de 1,6 litros. Además, existen versiones biturbo. Este motor es más problemático. Puede esperar problemas con el enfriador de EGR, gotea a través de las juntas o, a veces, explota, huele a anticongelante o huele a gases de escape si se quema. Un refrigerador nuevo, 147357086R, cuesta alrededor de 550 pesos. La cadena de distribución, 13C109 se debe cambiar después de 150.000 kilómetros. El conjunto completo hoy cuesta alrededor de 360 pesos. 1.7 DCi, R9N, 120 caballos, 150 caballos. A veces hay ejemplos con turbodiesel de 1,7 litros. Estas versiones aparecieron en 2019. Aún no hay datos fiables sobre la fiabilidad de este motor. Se trata de una modificación del motor de 1.6 litros, con el que compartía un recurso de cadena de distribución bastante modesto. 2.0 Bluetooth y 160 caballos, 200 caballos M9R. El Talismán con turbodiesel de 2 litros es muy raro, estos se lanzaron recién en 2019. Este es el viejo M9R, el hermano mayor del motor R9M. Hay poca información sobre su fiabilidad, pero no parece que le pase nada malo. El Renault Talismán estaba equipado con 3 motores turbo de gasolina. Estos coches son muy raros, hay literalmente 50 veces menos a la venta que los Talismanes diésel. 1.3 TCE, H5H, 160 caballos. 1.6 TCE, M5M, 150 caballos, 200 caballos. 1.8 TCE, M5P, 224 caballos. No existen datos objetivos sobre la fiabilidad de estos motores. Solo se sabe que durante el periodo de garantía su cadena de distribución se estiró e incluso saltó, y los largos intervalos de servicio en Europa provocaron fugas de aceite. La situación con las transmisiones en Talismanes es la misma que en Megane 4. La transmisión manual funciona sin problemas, pero tras un kilometraje de 250.000 kilómetros tendrás que preocuparte por sustituir el volante bimasa. Y esos son entre 500 pesos y 900 pesos solo por esta pieza. DC4 6 velocidades robot. Talismán no tiene ninguna máquina automática clásica.
En cambio, las versiones de 2 pedales solo tienen transmisiones preselectivas. Los de doble embrague. El turbodiesel de 1,5 litros viene con 6 velocidades. DC4 preselectivo. Se trata de una transmisión adecuada. Hay casos en los que recorre más de 300.000 kilómetros sin problemas y no está sujeta a revisiones importantes. Es cierto que con tal kilometraje tendrás que reemplazar el embrague, cuyo costo es de aproximadamente 1.200 pesos. DW5 séptimo. Caja de cambios preselectiva. DW6 sexto. Caja de cambios preselectiva. Todos los demás motores están equipados con transmisiones automáticas preselectivas húmedas. A menudo, el kit de embrague, 30-20-548 18, apenas dura 200.000 kilómetros, se desgasta tanto que se produce un deslizamiento. El embrague cuesta desde $1.500, lo cual es completamente inhumano. Estas transmisiones también son más sensibles al estado del aceite, porque las fricciones del embrague polvo directamente en él. Si cambias el aceite cada 60.000 kilómetros y el filtro, 15-20-04-74-0R. El aceite no es nada caro, normalmente lo rellenan con aceite no original fabricado especialmente para este tipo de transmisiones. Se ha observado que la batería de los talismanes no dura más de 3 años. Además, proporciónele una batería húmeda mejorada, EFB, o una batería seca, AGM, más cara. El caso es que para la comodidad hay mucha electrónica, especialmente en las versiones ricas, hay un sistema Start-Stop, por lo que el generador, durante un uso predominantemente urbano, no puede hacer frente a la carga normal de la batería. Como en el Megane 4, aquí también el ventilador principal, 214-81-96-74R, 214-81-39-39R, empieza a hacer ruido y a vibrar con el tiempo. Su eje no tiene cojinetes, simplemente se desliza sobre casquillos fabricados de un material especial pero de corta duración. Dependiendo del motor, hay 2 versiones del ventilador, los originales cuestan entre $600 y $1.000. Reemplazos por 300 pesos. Alternativamente, puedes llenar el casquillo del eje del ventilador con lubricante. El colgante talismán tiene sus problemas. Estos son los bloques silenciosos de los brazos de control delanteros. Nadie los cambia junto con las palancas, presionan otras no originales, es mucho más barato. En general, los silenciosos de palanca originales duran una media de 120.000 kilómetros antes de que aparezcan grietas profundas y holguras importantes. El bloque silencioso trasero, 560.624, y delantero, 562 a 58, cuesta 25 pesos y 5 pesos, respectivamente. Las barras estabilizadoras delanteras originales duran unos 70.000 kilómetros. Nadie compra los originales, 54-61-822-27, por 100 pesos, todo el mundo elige sustitutos por 20 pesos. Los amortiguadores traseros, especialmente en una camioneta, que se utilizan de manera profesional, a menudo deben cambiarse después de un kilometraje de 150.000 kilómetros. Los amortiguadores traseros no ajustables originales, 56-21-037-68, cuestan $360, un buen reemplazo cuesta 3 veces más barato. Pero si el amortiguador es ajustable, 56-21-020-44, 56-21-022-95, estos vienen completos con un chasis totalmente controlado. Entonces no tienen sustitutos, y los precios, según la versión, oscilan entre $400 y $700. Más cerca de los 200.000 kilómetros, tendrás que sustituir los amortiguadores delanteros, 543-0201-17R, $200 cada uno, y los cojinetes de las ruedas, 40-20-24EA1A. Los bujes originales cuestan hoy más de $500 y los buenos reemplazos cuestan $200. Rodamientos de soporte, 543-25-82-71 R, 30 pesos cada uno. La suspensión trasera del Talismán es siempre semi-independiente.
En la configuración inicial Paris, las ruedas traseras están ligeramente inclinadas para aumentar la maniobrabilidad. Para ello se instalan en la viga un actuador y dos barras de dirección. Hasta el momento no hay problemas con este sistema. Los verdaderos fanáticos del Renault Talisman saben que todos estos autos de fábrica no tienen un espacio libre ideal para la carrocería, salieron de la línea de ensamblaje con esto. Todo esto se puede ajustar. Sucede que las esquinas del parachoques delantero sobresalen debajo de los faros y después de presionarlas encajan en su lugar. Pero no por mucho tiempo. En algunos casos, la culpa es de las guías de montaje del parachoques flojas. Sus mitades se pegan entre sí mediante soldadura en fábrica, estos puntos de soldadura se separan. Este problema se puede solucionar con pegamento común. Por supuesto, habrá que quitar el parachoques. Los faros del Talismán aún no se han notado en el quemado de las luces de circulación diurna en sí mismas y en las pestañas. A diferencia del Megane y del Scenic de cuarta generación, aquí estos son elementos separados, los LED Dial aún no se han quemado. Sin embargo, hay casos en los que los faros o, más a menudo, las pestañas se empañan. Este empañamiento amenaza al controlador LED, se corroerá y fallará con el tiempo. A veces, el controlador se puede reparar limpiándolo y soldándolo. Si las pestañas se empañan, lo más probable es que haya un espacio entre el cuerpo y la pantalla de la lámpara, se puede sellar. Si la grieta está en el techo, puede ser útil pegar una película protectora. Por cierto, las pestañas se agrietan fácilmente debido a los golpes más leves. La tapa del depósito de gas a veces empieza a colgar torcida al abrirla. En su bisagra, el eje simplemente se desliza hacia abajo. Es necesario colocarlo en su lugar, es decir, arriba. Para hacer esto, debe quitar toda la trampilla junto con su revestimiento, no es difícil. La mayoría de los talismanes se compraron y trajeron en la versión Grand Tour Universal. La tapa del maletero de estos coches, aunque es de plástico, todavía se hunde. Esta es una especie de enfermedad hereditaria de Renault, ya hemos hablado de ella en las revisiones de Megane 4 y Grand Scenic 4. La puerta se hunde, a veces torcida, y comienza a borrar la pintura en la abertura y en el borde del trompa. Afortunadamente, esta desgracia es ajustable, los tornillos de ajuste quedan accesibles después de quitar el spoiler y el revestimiento alrededor del perímetro de la luneta trasera. Hay un problema con la cortina del maletero, si la despliegas por completo, ya no se enrollará ni se tensará. La razón es que su extremo del lado del enrollamiento está arrancado del tambor. Si se despega, tendrás que desmontar el cuerpo de la cortina para volver a pegarla. El nicho para la rueda de repuesto de este Renault está fabricado en plástico y simplemente pegado al refuerzo de la carrocería. La práctica demuestra que entre el plástico y el metal puede haber un espacio a través del cual el agua pulverizada por las ruedas penetra en el maletero, o más precisamente en el nicho para la rueda de repuesto. La aplicación de sellador a lo largo del borde del inserto de plástico ayuda a resolver este problema. Si tiene una camioneta Talismán recién importada de Europa, no se sorprenda si el lavaparabrisas trasero pronto deja de funcionar. El hecho es que en el tubo de suministro de agua, justo detrás del techo interior, encima del maletero, hay un pequeño conector, un inserto de plástico verde. Simplemente acércate, retíralo y límpialo. Este conector se obstruye con una pastilla de detergente disuelta en el depósito de lavaparabrisas. Estos fondos se utilizan a menudo en Europa. Por cierto, si la limpieza en este lugar no ayuda, busque otro casquillo similar, lo encontrará en el arco de la rueda delantera derecha. Muy a menudo en los Talismans el bloqueo de la tapa del reposabrazos no funciona y, al parecer, todos los coches pasan por esto, porque el resorte del cierre de la tapa se rompe. Este resorte mantiene el botón y el bloqueo en la posición presionada. Para reparar la cerradura, es necesario desmontar la cubierta del reposabrazos. Por cierto, para hacer esto, comience a desmontar esta caja desde la parte posterior, retire el panel posterior y luego desatornille los tornillos ubicados allí, moviéndose hacia la cerradura en la cubierta del reposabrazos. Allí encontrará un resorte del mecanismo. Desafortunadamente, sus soportes de plástico se romperán.
No existe una receta universal sobre cómo asegurar un resorte, este problema debe resolverse creativamente con lo que tenga a mano. Y si la funda del reposabrazos no encaja en su sitio, PE presione en su lugar con un ligero golpe, luego ábralo y vea si ambos amortiguadores de goma están allí. A menudo sus puntas se rompen. En su lugar, puede insertar topes de las manijas externas LADA 212 30 61 05 45 40 0 en los orificios. A veces estos coches experimentan vibraciones en el selector de transmisión automática. El selector está conectado a la transmisión mediante un cable que transmite vibraciones. Y las vibraciones surgen debido al hecho de que hay un peso que se afloja en el cable conectado a la transmisión. Se coloca directamente sobre el cable y se fija con un núcleo. Naturalmente, un punto de presión sobre el cable no es una solución fiable. Pero es fácil corregir este inconveniente, desea agregar más puntos con un núcleo o simplemente exprimir este peso. Pero sin fanatismo, no pellizques el cable. Para llegar al cable, es necesario quitar la parte frontal del escudo térmico en la parte inferior. El cable irá hacia la transmisión a la izquierda del silenciador. El cable está equipado con una camisa adicional con nervaduras, su sección transversal se asemeja a una estrella. También puedes acercarte a este cable desde arriba, se encuentra directamente debajo de la plataforma de la batería. Y si el automóvil tiene transmisión manual, aparece un timbre amortiguado y vibraciones de baja frecuencia debajo de la palanca. Allí se rompen los casquillos plásticos guía por donde pasan los cables. Aquí también tendrás que buscar una solución creativa, apretar y sellar los casquillos con abrazaderas o llenarlos con lubricante espeso. Talismán, como Megens de cuarta generación, cuenta con sistemas multimedia avanzados Orlenk. Hoy en día, simplemente se actualizan para abrir todas las funciones ocultas, desactivar Start-Stop, cargar mapas nuevos de países no europeos y simplemente actualizar el software. Por cierto, los sistemas multimedia que fueron bloqueados debido a un firmware fallido ahora se reactivan sin problemas, hay especialistas. Además, no hay problemas para actualizar el coche, es decir, reemplace el Orlenk más simple con una pequeña pantalla horizontal por el más avanzado con una gran pantalla vertical.